Estamos aquí con el rey Josías. Habíamos leído solamente los 2 primeros versículos para contextualizarnos un poco con respecto a lo que venía. Es hijo de Amón. Recuerden que este rey solamente estuvo 2 años, hijo de Manasés, y reinó solamente por 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. A pesar de que su padre se había arrepentido al final y había sido restaurado y hizo una pequeña reforma, pues este Amón volvió a hacer lo malo y el Señor entonces lo cortó en 2 años, no dejó que prosperara su reinado. Y el pueblo hizo rey entonces a su hijo de 8 años, que se llamaba o se llama Josías. Es algo curioso porque dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces nosotros vamos a ver que el corazón de Josías es de esos reyes que todo lo hizo bien. Bueno, cometió un error al final de su vida, lo vamos a ver, pero con respecto al Señor, todo lo hizo perfecto. O sea, él, con respecto al culto del Señor, con respecto a la restauración de la verdadera adoración en Judá, él todo lo hizo perfecto. Curiosamente, pues hablábamos de eso hace 8 días, era un niño de 8 años. Y el hermano Germancito nos decía pues que hay un proverbio que dice por allá que cuando los niños, pues cuando los jóvenes gobiernan, pues el pueblo sufre, ¿no? Eh, y también dice la escritura que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero este Josías era un niño especial, era un vaso preparado por Dios, luego lo vamos a ver. Había sido preparado por Dios para este momento, para traer una restauración y un avivamiento a Judá. La última reforma y el último avivamiento lo trajo Josías. Entonces, todo permitido por el Señor, ya sabemos, el Señor lo tenía preparado. Vamos entonces a leer este capítulo 22 y vamos a entrar entonces en el estudio de este capítulo, mis hermanos. Todo lo que tenemos que aprender de Josías. Es un rey muy especial. Si nosotros de pronto nos gustó Ezequías, eh, y nos gustó Usías también, que fue otro rey que hizo una reforma, pues este nos va a gustar más porque realmente es un buen personaje para aprender mucho de él. Entonces vamos a leer, Anita, si nos colaboras con la lectura, desde el versículo 3 hasta el 20. Bueno, Martica, buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley,
rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar por la palabra, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por la historia, Señor, que has dejado escrita para nosotros, para que sea para nuestro provecho, Señor, para nuestra exhortación, para que cobremos ánimo, para que aprendamos, Señor. Yo te ruego que esta noche podamos ver lo que tú ves, Señor, el mensaje que tú quieres poner en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu palabra transmita este precioso mensaje, Señor, y mueva nuestros corazones conforme a tu deseo y a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Bueno. Perdón, Martica, ya para este momento, ¿cuántos años tendría el rey? Para este momento, el rey tenía 18 más 8, 26. O sea, a los 26 años. Cuando dice aquí a los 18 años del rey Josías, se refiere a los 18 años de su reinado. O sea que cuando él comenzó a reinar de 8 años, a los 18 años de su reinado, envió a Safán, hijo de Azalía, dice, una escriba, lo envió a la casa del Señor. Mire que lo que el Señor puso en el corazón de Josías primero fue la restauración del templo. Es algo que hemos visto en los reyes que son reformadores y que traen avivamiento. Es lo que ellos hacen. Fue lo que hizo Ezequías, fue lo que hizo Usías. O sea, sacaban los ídolos y apenas veían que la casa de Dios estaba descuidada, obviamente, porque aquellos que se dedican a la idolatría pues descuidan la casa de Dios. Hoy día nosotros sabemos que la casa de Dios somos nosotros, pero si nosotros también descuidamos la palabra, también descuidamos al Señor, pues este templo, que es la habitación y morada del Espíritu de Dios, pues va a entrar en decadencia nuestra vida espiritual. Fíjense algo,
hay decadencia cuando se deja la palabra de Dios. No había contacto con la palabra, ni siquiera los sacerdotes ni los levitas tenían contacto con la palabra. ¿Por qué? Porque se había cambiado totalmente el culto. Venían de prácticamente 55 años de Manasés, que hizo una pequeña reforma ya al final, pero habían estado 55 más 2, 57, casi 57 años perdidos. Es mucho tiempo. O sea que los sacerdotes y los levitas, ellos tampoco tenían ese contacto con la palabra de Dios. Josías, guiado por el Espíritu Santo, pues tenemos que entender esto, fue el Señor el que guió a Josías a restaurar el templo, fue el Señor el que lo guió a enviar a los levitas, a hacer todo lo que hizo. Eh, Recogió el dinero que se daba. Ustedes saben que en la ley estaba eso de recoger el dinero en las ofrendas del templo, que eran para el servicio del mismo templo, para lo que había que hacer, para los gastos del templo, para el sostenimiento de, de la casa de Dios y de sus levitas y sacerdotes. Él quería reparar las grietas de la casa. Por ahí tenemos que comenzar. O sea que lo que él quería era reparar, arreglar lo que se había agrietado. Hay un proverbio que dice que el que aportilla el vallado le morderá la serpiente. Una casa agrietada, una casa aportillada, pues sabemos que va a entrar el enemigo y va a hacer estragos. Pues al templo y a la casa de Dios entró el enemigo por causa de los reyes que eran perversos de corazón. Más adelante vamos a ver toda la limpieza que hizo Josías y es impresionante todo lo que tuvo que limpiar, todo lo que tuvo que destruir. Es impresionante el nivel de idolatría a la que había llegado el pueblo de Dios. Entonces mandó carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera, piedra de cantería para reparar la casa, dice. Y además de una orden, y le dice que les den el dinero y que sea de total confianza. O sea, no había, había libertad, confianza en el rey, de que ellos iban a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Era gente de confianza del rey, porque no les tomó cuentas. Dice, no le tomen a cuenta lo que ellos van a hacer, porque lo van a hacer con honradez. Entonces en el 8 dice que el sumo sacerdote Hilcías y el escriba Safán dijo, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Estaban en estas reparaciones y el sumo sacerdote Hilcías, Hilcías, es probable que así como Joás, ustedes recuerdan que el rey Joás también fue un niño que comenzó a reinar, y Joás fue apadrinado o todo el tiempo por un sacerdote, por Joiada. Joiada fue el sacerdote que lo asistió, que lo apoyó, que lo ayudó a crecer y lo fortaleció espiritualmente, porque era un niño cuando comenzó a reinar también. Ahora Josías tiene un sacerdote al lado, que es este sacerdote Hilcías. Este sacerdote Hilcías es el padre del profeta Jeremías, nada más y nada menos que el papá del profeta Jeremías. En este tiempo va a haber varios profetas activos. Va a estar Jeremías, Sofonías, quizás Nahum y Habacuc. O sea que cuando nosotros leemos estos libros que están escritos aquí en la Biblia, tenemos que remontarnos a esta historia que estamos viendo hoy, para que ustedes puedan estudiar después esos libros y conozcan que el contexto histórico donde estaban ellos profetizando es aquí, en el reinado de Josías y en los reyes que vienen. Josías entonces envía a restaurar el templo, y el sacerdote Hilcías y el escriba Safán hallaron el libro de la ley. El libro de la ley.
Es probable que el libro que hayan encontrado pues son los escritos de Moisés, especialmente el Deuteronomio. Los estudiosos dicen que es probable que sea este libro que leyeron ellos, porque es el libro donde habla de las bendiciones y las maldiciones, y por la reacción que tiene Josías cuando leen esa parte de cuando el pueblo es idólatra, las consecuencias, entonces parece que estaban remontándose a esa parte en especial. Dice: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Hilcías dio el libro a Safán, y lo leyó viniendo luego el escriba Safán al rey. Ustedes saben que el escriba, pues el sacerdote, tenía sus funciones, pero los escribas pues eran los que se encargaban más de la parte de los libros, ¿no? De transcribir, de leer, por eso se lo entregó a él. Dice que Safán dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. O sea, le dio un informe acerca de lo económico, de lo que estaban haciendo. Y seguidamente le dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. ¿Se dan cuenta de los preocupados? Era el escriba. Ni siquiera sabía qué libro era. Entonces había total pérdida de la palabra del Señor. Por eso había tanta decadencia espiritual. Me ha dado un libro, dice. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ahí sí es el libro. O sea, no es cualquier libro, es el libro de la ley. Rasgó sus vestidos. O sea, ¿cómo sería cuando leyó? Y por eso los estudiosos sugieren que fue esa parte, que el corazón de Josías, que era un corazón sensible al Señor, se sintió realmente compungido. Ustedes saben que cuando rasgaban los vestidures era una señal como de duelo, de luto, de dolor. Cuando había algo que dolía, algo que había una ofensa, algo terrible que estaba pasando, la acción que hacían ellos era rasgar los vestidos. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se han hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Fíjense que apenas se estaba enterando Josías. Josías hasta ahora había sido guiado por lo que por tradición hacía el sacerdote, o lo que hacían ellos por tradición, con respecto a lo bueno, pero no conocía la ley y no sabía qué era lo que tenía que hacer, ni sabía las consecuencias de incumplir la palabra de Dios. Y él sabía que esto era muy grave, porque las consecuencias estaban allí. Las consecuencias estaban allí para ellos, las consecuencias estaban dadas por la ley, o sea que él sabía que la sentencia era firme de parte del Señor. Ellos, lo que dice Hilcías es que, Josías, perdón, es que vayan a consultar por él a una profeta. Dice: entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, Acbor, Safania y Asaías a la profetisa Hulda. Esto también es algo curioso, porque en este tiempo también estaban, como les dije yo, estaba Jeremías, Sofonías, o sea, había otros profetas, pero curiosamente se consulta a una profetisa. Yo creo que en todo el libro que nosotros hemos leído desde
que estamos leyendo y estudiando desde Samuel, no hemos visto que consultaran una profetisa. Entonces podemos nosotros también entender que el Espíritu Santo también levantaba mujeres para el servicio de la profecía. Ella era la mujer, la esposa de un tal Salún, hijo de Tibba, que era el guarda de las vestiduras, o sea que tenía una función dentro de, tal vez era de los levitas, que tenía una función también allí dentro del templo, ¿no? Dice, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. O sea que la sentencia era firme. El Señor había dicho, voy a traer este mal porque sabía que había esa sentencia por todo el mal. Ya habíamos leído hace 8 días un pasaje donde dice que aunque el Señor perdonó a Manasés, no le perdonó todas las abominaciones que él hizo y todo el mal que hizo y con que hizo pecar a Judá. Dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él mora todo el mal, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, no de un libro ni cualquier libro, el libro, es que es el libro, el único libro, la palabra de Dios. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey respuesta. O sea que la sentencia del Señor era firme con respecto a lo que había definido y había decidido hacer. Estaba escrito en la palabra y por eso es que nosotros entendemos, mis hermanos, que el amor del Señor es muy grande, su misericordia es infinita, dice más alta que los cielos, pero su ira y su justicia también lo son. Aunque ellos estaban haciendo en este momento lo bueno y aunque el rey estaba allí para servir a Dios, estaba allí haciendo lo correcto, lo recto delante del Señor, tenía un corazón como su padre David, mire que no dice que como su padre Amón, dice que como su padre David. La sentencia era firme de parte de Dios. Dios ya había establecido que esto iba a pasar y el tiempo que Josías iba a estar era como un tiempo más que el Señor estaba prolongando y dejando que se cumpliesen los tiempos establecidos para que viniese este juicio. Pero ya era una sentencia sobre Judá. Pero lo que el Señor le dice a Josías es, no será durante tu reinado, tus ojos no verán este mal. Y es tremendo porque él siguió haciendo lo bueno, lo recto delante del Señor, aun cuando él sabía que por más cosas buenas y rectas que él hiciera para Dios, no iba a poder cambiar la sentencia de Dios, ya estaba dada. ¿Qué dice el hermano Germancito? Pues esta actitud de temor hacia el Señor y hacia su palabra, pues vemos que era un rey relativamente joven, ¿no? Que había sido ungido como rey pues a los 8 años y apenas llevaba 18 años, era un hombre de 26 años.
pero vemos esta actitud tan reverente ante la palabra del Señor y vemos cómo el Señor le habla a través de esta profetisa y le dice que la sentencia es firme, pero en cuanto a ti, que pues, me recuerda lo que dice precisamente en Isaías, ¿no? Que veíamos a través del resumen de Alex, que es contemporáneo de todos estos reyes. Creo que ya había muerto para esos días, pero no era muy lejano, que dice el Señor a través de Isaías, dice en el capítulo 66, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces, cómo realmente cuando nosotros le damos ese valor al Señor, a su palabra, a lo que realmente Él es, pues ahí es donde realmente hay esa gracia y esa misericordia del Señor, ¿no? Para mí es como el cumplimiento de esto que había profetizado Isaías tal vez antes, ¿no? Porque parece que ya no estaba como les decía ahora, pero como el Señor es fiel a su palabra, ¿no? Y como a veces pues nosotros en nuestra inmadurez somos muy livianos ante su palabra y somos muy lapsos y no la tomamos con la seriedad y con la reverencia que tenemos que tomarla, y pues por eso hay muchas situaciones que vivimos que no son conforme a lo que el Señor quiere para nosotros. Sí, Señor, gracias, mi hermano. Un detalle importante, fíjense que en Deuteronomio 3, 9 al 13, vamos allá, les quiero mostrar que el Señor había establecido que se leyera este libro cada 7 años. Y esto fue algo que no se hizo y no se hacía. Israel no cumplió con este mandato. Imagínense lo que dice Deuteronomio capítulo 3. Les voy a leer desde el versículo 9. Perdón, debe ser desde el 1. Yo quería leerles esta parte, pero creo que me confundí, mis hermanos. Creo que es 13. Aquí está. No, tampoco. Me confundí de pasaje. Algo me faltó por acá. Bueno, lo que dice allí, luego yo se los voy a buscar bien y se los refiero bien, es que ellos tenían que leer la escritura, tenían que leer cada 7 años, la orden era que tenían que leer cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos tenían que leer el libro, o sea, este libro de Deuteronomio, recordarle al pueblo, tenían que recordarle al pueblo las palabras de la ley. ¿Es 17? Ah, ok. Me confundí por acá con el pasaje. ¿Sí es? No, no es 17 tampoco. No es 17. Sí, aquí estoy viendo que dice en la nueva versión instrucciones sobre los reyes, y sucederá que cuando se siente el rey sobre su trono, su reino escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios. Ah, sí, pero hay uno que dice específicamente que hay que leer el libro. es otro, pero yo luego se los doy. Hay que leer el libro, y resulta que esto no se hizo, mis hermanos. Se hizo solamente, lo hizo Josué. Josué lo hizo cuando entraron a la tierra prometida. Y lo hizo luego Josafat. Recuerden cuando estuvimos estudiando a Josafat, también Josafat lo hizo a los más o menos 500 años después de que Josué lo había hecho. Pónganle cuidado, a los 500 años después.
Y luego a los 250 años después de Josafat lo está haciendo Josías. Entonces se dan cuenta de cómo llega la decadencia por falta de leer la escritura. La escritura es muy importante. O sea, ¿qué podemos rescatar nosotros? ¿Qué podemos rescatar nosotros de todo esto? Necesitamos entender que la palabra de Dios es la que nos mantiene avivados, es la que nos mantiene unidos al Señor. Recordar la palabra. Ellos tenían que cada 7 años en la fiesta de tabernáculos, cuando subían a la casa de Dios, ellos tenían que leer el libro, lo tenían que leer. Entonces, imagínense eso, habían descuidado la palabra, no hicieron esto y por eso vino la decadencia espiritual. Pero así como viene la decadencia espiritual por falta de leer el libro, también viene el avivamiento espiritual, viene por causa de leer también el libro. Si bien es cierto que cuando perdemos de vista la palabra de Dios, viene una decadencia, nuevamente cuando nosotros retomamos la palabra del Señor, viene nuevamente el avivamiento. Entonces, que nos quede claro esta noche que el Señor y su palabra es lo que nos mantiene unidos, nos mantiene avivados. Qué importante, mis hermanos, qué importante es que nosotros mantengamos siempre la palabra allí, siempre recordándola, no nos cansemos de la palabra, porque a veces uno la abre y dice, yo ya leí esto, pero la palabra es eterna, la palabra siempre se renueva cada día, cuando el Espíritu Santo nos la revela de una manera diferente, nos profundiza, nos la trae, nos refresca, es como el agua que nos purifica. Entonces, si hay un mensaje importante en este capítulo, es ese a rescatar. La palabra de Dios es la que nos sustenta. La palabra de Dios es la que nos mantiene avivados. A veces estamos pidiendo un avivamiento espiritual porque nos sentimos débiles o porque queremos de pronto esa parte, ¿no? Esa parte de la manifestación de los dones. Pero ¿saben que los grandes avivamientos han venido es por la palabra de Dios? Los grandes avivamientos vienen cuando hay una restauración de la palabra de Dios. Entonces, si estamos orando por un avivamiento, recordemos esto. Primero la palabra. La palabra es la que va a traer ese avivamiento. Ya lo vimos un poco con el rey Ezequías y ahora lo estamos viendo con Josías. La palabra de Dios trae avivamiento. Es la que nos pone otra vez en contexto en la voluntad del Señor. Y entonces el Señor responde a nuestra obediencia y sometimiento a Él y nos envía el avivamiento, el despertar. Y eso es lo que vamos a ver aquí con el rey Josías. Cuando... Deuteronomio 31 es donde está lo que tú dices. Entonces me faltó, fue el 1. Gracias, Anita. 7 al 13. Sí. Lo encontraste, muchas gracias, Anita. Yo le había escrito un 3 por ahí y me faltó el 1. Sí, señora. Muchas gracias, Anita, por esa tarea de escriba, buscando en el libro. Muchísimas gracias. Sí, es 31 del 9 al 13. Dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Mire, ¿a quién se la dio?
A los levitas, pero los levitas la descuidaron, o sea, el problema fue de ellos. Dice, y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Era un mandato. Había que leer la ley, la palabra, sobre todo este libro de Deuteronomio. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras. Era un recordatorio, porque así no se iban a olvidar de la palabra del Señor. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra donde vivís, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Cómo les parece? Era para que no se olvidaran las generaciones. Por eso ya estamos allá como 500 años más adelante y ya se han olvidado de todo. ¿Qué dice mi hermano Germán? Sí, con respecto a eso que tú decías de los avivamientos, que los avivamientos comienzan es cuando realmente los siervos del Señor se meten a buscar al Señor, a buscar su palabra, pues como que va muy asociado con lo que compartí ahora sobre el libro de Isaías, como que se crea un temor reverente porque el Señor es muy claro en su palabra y como que se vuelve a esa conciencia de quién es el Señor y a ese temor de estar por fuera de sus límites, ¿no? Entonces, pues al haber ese temor, pues también hay un deseo de obediencia y de permanecer en Él, y como que el Señor respalda la obediencia de sus hijos, y ahí es donde se manifiesta pues con poder esos avivamientos de esos corazones encendidos en fuego con el Señor. Pero cuando no es la palabra del Señor la que estamos escuchando, pues son otras voces y es un miedo, se crea una confusión y pues se termina es como en la misma condición espiritual del mundo. Entonces yo veo como mucha relación en eso, ¿no? No de que el Señor quiera mantenernos muertos de miedo, sino que es en el temor de Jehová, como dice la Escritura, que es el principio de la sabiduría, y que es cuando entendemos y cuando somos conscientes por el Espíritu de la bendición y de permanecer en el Señor, pero también somos conscientes de que si no estamos en Él, pues estamos bajo ese juicio también, y que hay muchas cosas que el Señor no quiere que pasemos, pero que por nuestra desobediencia vamos a pasar, no porque Él quiera, sino por nuestras decisiones. Pues eso nos tiene que llevar realmente a un verdadero arrepentimiento, ¿no? Como que el volverse a la palabra en el temor del Señor genera un arrepentimiento genuino y también genera un mover del Espíritu Santo precioso. Amén, eso es cierto y es verdad. La palabra de Dios genera y trae arrepentimiento y trae avivamiento. Siempre la palabra, arrepentimiento, resultado, avivamiento. Ese es el orden. No cuando se lee la palabra de cualquier manera. Ayer mi hermana me estaba contando que había ido a misa y que el cura se demoró muchísimo predicando pues que el evangelio, dando una explicación. Iba diciendo ella, una perla, ¿no? Así, es que no, y sí, ella explicó algo que yo siempre he creído que fue así. Que el Señor cuando estaba multiplicando los panes y los peces, lo que Él hizo fue que Él oró por esos panes que trajo el niño y los peces que trajo el niño, y que entonces después de que Él oró, todas las personas que estaban allá empezaron a traer los panes y los peces que tenían, y entonces así fue que se multiplicó. Entonces le digo yo, ¿cómo así? O sea que no hubo milagro de multiplicación. Me dijo, no, sí hubo milagro porque él oró y le da a la gente cuando él oró, entonces vino y trajeron las cosas. Le dije yo, no, eso no dice la Escritura. ¿Cómo es que leen? Le dije yo, porque es que la Escritura dice que los apóstoles le dijeron al Señor que despidiera a la multitud porque no tenían nada que comer y que tenían que ir a comprar para comer porque llevaban ya 3 días y no tenían nada que comer. Entonces le digo yo, porque si eso es así, entonces no hubo ningún milagro, la gente me trajo la comida, pues qué chiste, la habían comido allá donde estaban sentaditos, no había problema. Un
cura enseñando esto. Y mi hermana quedó convencidísima que sí, que ella siempre lo había visto así, o sea, no había habido milagro de multiplicación. ¿Qué dice mi hermano Germán? Mira que sí se llega a ese punto, ¿no? Yo leía precisamente un artículo hoy sobre el Papa recomendando que no solo recomendando a los católicos creyentes que no era solamente leer la Biblia, que el creyente también debía de leer poemas y leer novelas, porque todo eso despertaba como ese deseo de vivir, como y yo dije, uy, pero tremendo estas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, pues nosotros como cristianos, pues obviamente leemos la palabra y también leemos, pues hay libros, ¿no? Que el Señor le ha permitido a sus siervos, que son para edificación de la iglesia, pero todo relacionado con la palabra y con un fundamento en la palabra y con una aplicación. Pero como este hombre pues manda que a la gente que a leer libros y poemas y novelas, que porque eso también ayudaba en la formación personal. Entonces eso me dejó como que tiene mucho que ver con eso que tú estás diciendo también, cómo se distorsiona y como que la palabra no es suficiente o se saca de ella o bueno, tantas cosas, cuando realmente no hay ese sentido espiritual de la palabra. Exactamente, cuando se pierde la palabra, entonces el pueblo está ciego, hay ceguera espiritual, todo es terrible. ¿Qué dice Anita? Abre el micro, Anita, para escucharte. Perdón. Martica, conocemos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son inseparables, ¿no? Entonces, al dejar la palabra, pues no podemos tener comunión con el Espíritu Santo, lo estamos dejando también de lado. Así es, Anita. El Espíritu Santo nos habla y se mueve a través de su palabra. Y si no la leemos, pues no tenemos entonces ese contacto vivo con Él. Es decir, podemos pasar un día sin leerla, 2 días sin leerla, 3 días sin leerla, pero algo nos falta. Es como cuando dejamos de alimentarnos realmente bien. Hemos dejado de comer lo que sirve. Podemos comer otras cosas, podemos comer prédicas, podemos comer libros, podemos comer otras cosas, pero la palabra de Dios, la que fue escrita como testimonio, la que nos dejó el Señor, tiene poder. No nos podemos olvidar de eso, tiene poder. Y entonces aquí lo que pasó fue eso, el corazón de Josías fue tocado, se humilló delante de la palabra de Dios y el Señor lo libró de todo eso. Pero entonces vamos a seguir leyendo capítulo 23 también, para que veamos todo lo que fue movido a hacer Josías y para que nos quedemos aterrados de toda la corrupción y la idolatría que había en el pueblo de Dios. Uno se queda como maravillado de todo lo que pasaba, o sea, era una cosa tremenda. Yo me pregunto si en este tiempo el Señor tiene que hacer lo mismo. Tiene que levantarse en medio de nosotros, traer un arrepentimiento y que también nosotros nos levantemos para destruir todo lo que está en contra del Señor. Bueno, vamos a leer versículo 1. Es bastante largo, vamos a leerlo por partecitas. Anita, vamos a leerlo hasta el 10 y ahí luego lo comentamos. Bueno, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro.
y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por el fuego a Moloc. ¿Cómo les parece? Es impresionante. Parece que estuviera hablando, la escritura estuviera hablando de los pueblos vecinos, de todas esas naciones que el Señor había destruido por esto. Uno nunca se imagina que es el pueblo de Dios del que la escritura está hablando. Está hablando de Israel, está hablando de Judá, está hablando de su pueblo. Y es impresionante la cantidad de ídolos y de abominaciones que tenían dentro de la casa de Dios. Porque recuerden que él había querido reconstruir la casa y tapar las grietas, pero mire todo lo que había dentro de la casa de Dios. Todo lo que había dentro. Entonces dice que él mandó y reunió a todos los varones, a los ancianos y a todos los de Judá, a todos los moradores, con los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo. Dice que desde el más chico hasta el más grande. O sea, él era el rey. Él era el que tenía el gobierno. Cuando hablamos de reinado, estamos hablando de gobierno. O sea, él era el que tenía la autoridad. Hoy estaba meditando en algo, mis hermanos. El Señor a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para Cristo. Y cuando nosotros meditamos dónde nosotros ejercemos el gobierno y el señorío y el reino, ¿dónde lo ejercitamos nosotros? ¿Dónde se cumple esa parte en nosotros? ¿Dónde será, Germancito? Abre el micro. Creo que estamos llamados a que ese sacerdocio se cumpla en nuestra alma, ¿no? Ese reinado y ese sacerdocio. Exactamente. ¿Por qué en nuestra alma? Porque en nuestra alma tenemos esa facultad que se llama voluntad. La voluntad. Nosotros tenemos una voluntad y desde allí ejercemos entonces un gobierno. Cada decisión que tomamos nosotros nos gobierna. Entonces, fíjense que si nosotros vamos a ser reyes, tenemos que ser reyes desde nuestra alma. Pero si vamos a ser sacerdotes, ¿dónde ejercitamos esa función del sacerdocio?
¿En qué parte nuestra ponemos nosotros en ejercicio esa facultad del sacerdocio? En nuestro espíritu. Exactamente, Anita, en nuestro espíritu. Pero la escritura dice, el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil, ¿no? Pero siempre nosotros tenemos que tomar una decisión de gobierno. ¿Qué nos va a gobernar? ¿Qué nos va a señorear? Entonces aquí vemos a un Josías tomando decisiones para volver al Señor, tomando decisiones y convocando a los sacerdotes, convocando a los escribas, a los varones. O sea, él tenía esa facultad como rey. Entonces, para que nosotros podamos caminar en ese ejercicio de reyes y sacerdotes, necesitamos siempre tomar esa decisión, someter nuestra voluntad a Dios y dejar que el Espíritu entonces ministre al Señor, porque el Espíritu no puede ministrar al Señor separado de nosotros, de nuestra voluntad. Entonces tenemos nosotros que comenzar tomando esas decisiones firmes, como lo está haciendo aquí Josías, convocando a todo el pueblo y diciéndole y leyendo la palabra y diciendo que él se dice que, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de quién iría en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. O sea, el rey fue el que dijo, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros también tomamos esas decisiones de reino, estamos haciendo lo mismo. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo decido creerte, Señor. Yo decido seguirte. Yo decido leer tu palabra. Yo decido consagrar mi vida a ti. Yo decido hacer pacto contigo. Es una decisión nuestra. Y ahí estamos ejercitando el reinado, el dominio. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces necesitamos ejercitar esa voluntad nuestra para tomar las decisiones de consagración. Lo que estaba haciendo aquí el pueblo era consagrándose él y consagrando al pueblo. Como rey él lo podía hacer. Y nosotros hemos estado viendo un rey que hace lo bueno y entonces lleva al pueblo a hacer lo bueno. Porque ni siquiera en todas estas historias que hemos visto de los reyes, no son los sacerdotes y no son los escribas los que llevan la parte espiritual al pueblo. Hemos visto que la iniciativa de lo bueno o lo malo lo hace es el rey. El rey es el que decide si se hace lo bueno o se hace lo malo. Y más bien los sacerdotes tienen que subordinarse a lo que el rey hace. Entonces nuestro espíritu se subordina a las decisiones que nosotros tomemos. Si nosotros le queremos dar la victoria al Señor, entonces pues nuestro espíritu está ahí acompañándonos para tener esa comunión con el Señor y va a estar con nosotros en esa labor. Pero si nosotros tomamos otras decisiones, nuestro espíritu se va a apagar. ¿Qué dice el hermano Germancito? Bueno, creo que esto es importante, ¿no? Ayúdame para aclarar. O sea, entonces nuestra alma es la que tiene la capacidad de tomar las decisiones. O sea, ella es la que determina cuál es el camino que toma, pero nuestro espíritu, pero ella sabe que en la medida que siempre se decida por el Señor, pues el espíritu, o sea, para el espíritu no es una opción, el espíritu siempre obedece al Señor, pero para el alma sí es una opción, ella es la que tiene que tomar la decisión. Sí, mi hermano. Y cuando el espíritu cuando estamos nosotros unidos al Señor, porque el espíritu se hace uno con nuestro espíritu, el espíritu siempre está dispuesto. Me refiero en el corazón de un creyente porque estamos hablando del pueblo de Dios. Sí, perfecto, sí. Entonces el espíritu siempre está dispuesto, eso dice la escritura. Pero el alma de la carne es débil, la carne no quiere. Entonces realmente
Si nosotros dejamos que nuestra carne venza y que sea nuestra alma la que tome esas decisiones, pues nos va a pasar lo que el pueblo de Israel. Un rey malo hace que el pueblo se pierda. Y estaban los sacerdotes allí, pero no podían hacer nada. Entonces, cuando nosotros tomamos esas decisiones de consagración, le estamos dando entonces otra vez las facultades a nuestro espíritu de que vuelva a instalarse y a hacer todas las cosas que hace un sacerdote para Dios. Y nosotros hemos visto cómo estos reyes vuelven a restituir la verdadera adoración y vuelven a restablecer los levitas, los sacerdotes en sus funciones. Eso vamos a ver también con Josías. Él hace lo mismo. Él luego vuelve y organiza el sistema sacerdotal otra vez y lo pone en sus funciones. Entonces, bueno, es una meditación, ¿no? Es una meditación mía, entendiendo cómo es que opera en nosotros esas facultades que tenemos de reyes y sacerdotes, ¿no? Para Dios. Pero entendiendo también que nuestra voluntad y que nosotros sometamos esa voluntad al gobierno del Espíritu, pues es lo importante. Aquí estamos viendo el ejemplo de Josías, cómo se humilla al pueblo. Humilla al pueblo, dice que de todo corazón, de toda alma, para que ellos cumplieran las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y el pueblo dice que confirmó el pacto con Dios. El pueblo dijo, sí, lo vamos a hacer. Dice que entonces mandó el rey el sumo sacerdote Hilcías a los sacerdotes, segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen, mire que volvió a establecer ese orden sacerdotal. Los de primer orden, los de segundo orden, los guardianes, o sea, eso se pierde cuando hay reyes perversos. Y dice que sacaran todas las cosas que habían en el templo, los utensilios que habían sido hechos para Baal, habían sido hechos utensilios nuevos para la idolatría a Baal. O sea, ustedes saben que los utensilios del templo eran sagrados. Todos los utensilios que mandó a hacer Salomón para el ejercicio de los sacrificios, imagínense que ahora también Baal tenía, y estaban ¿dónde? Dentro de la casa de Dios. Y dice, para Acera, o la diosa esta que tenían los pueblos vecinos, Acera, era una mujer generalmente representada por un tronco que le daban forma como de mujer voluptuosa. Y para todo el ejército de los cielos, no sé cuántos ídolos tenían metidos allí. Dice que, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Fíjense que el rey ahora tenía, no solamente tenía dominio sobre Judá, sino sobre también la parte del norte, porque recuerden que en el norte las 10 tribus habían sido llevadas a la dispersión en cautiverio por Asiria, y ahora el rey de Judá podía ir a estas regiones y establecer y hacer cosas, y las llevó a Betel. Las cenizas de esto, dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y alrededores de Jerusalén. Asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol, miren, al sol, a la luna, a los signos de zodiaco. Eso parece como si estuviéramos leyendo algo aquí, como el periódico del día, ¿no? Y a todo el ejército de los cielos. Zodiaco, aparece por primera vez la palabra zodiaco aquí en la escritura. ¿Cuánto tiempo hace que está el hombre rindiéndole culto a estas cosas? Casi que desde siempre. Y dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿Ve? Había una imagen de Acera. ¿Y estaba dónde? En la casa de Jehová. Es tremendo esto.
Dice, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón. ¿Por qué la pudo quemar? Porque era de madera. Y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, fue y echó todo ese polvo sobre los sepulcros, o sea, sobre los muertos, fue al cementerio, y lo hizo echar allí, porque eran los que habían levantado eso, eran ellos que habían sido idólatras, y o sea que profanó eso. Dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. ¿Cómo les parece? Esta es la tapa. Había prostitución idolátrica dentro del templo de la casa de Dios, porque generalmente la adoración a Baal y a esta diosa Acera era de esta manera. Era a través de estos, porque Acera era la diosa de la prosperidad y de la fertilidad. O sea que habían prostitutas y hay prostitutos en el templo. Algunos dicen que había cuestiones hasta de sodomía, y se hacía este tipo de ritos sexuales para la adoración a estos ídolos. Ustedes se imaginan, o sea, es que esto era una cosa tan... Ay, es que uno entiende por qué el Señor tenía una sentencia tan firme de que definitivamente ellos no iban a salirse de esta tan fácil, y que ya estaba determinado que se los iba a llevar al cautiverio. Y dice que además derribó los lugares de prostitución en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. O sea, habían mujeres tejiendo tiendas. Tiendas son carpas, tabernáculos pequeños. ¿Para qué? Para este tipo de prácticas sexuales. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, o sea, desde el norte hasta el sur. Y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué. Dice, pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre los hermanos. Dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hija por fuego a Moloc. Y ustedes saben que esta era las cosas más abominables. Ya leímos que Manasés hizo esto. El rey Manasés sacrificó a su hijo primogénito aquí a Moloc. Había una imagen de Moloc. Eso era terrible. Era una imagen hecha de bronce, que tenía los brazos extendidos. Allí ponían los niños y había una cavidad que tenía en el pecho, otros decían que en la boca, y cuando levantaban los brazos de ese ídolo, caían los niños adentro, porque era como un horno encendido en fuego, y ahí caían los niños y se los sacrificaban a este ídolo. ¿Cómo les parece? ¿Qué dice el hermano Alex? Que es increíble pues la forma como nos ruborizamos de todas estas cosas, porque pues todo esto había sucedido al interior de la casa del Señor. Pero pienso que también nos está mostrando eso, ¿no? Sabemos que hoy día somos la casa y todas esas cosas las tenemos nosotros. El Señor las ha tenido que haber ido sacando poco a poco. Ahora que hay un rey que gobierna, ahora sabemos que nosotros el Espíritu ha empezado a tomar esa posesión y esa posición de gobernar nuestra vida, alma y todas las cosas. Pues es lo que está sucediendo a diario, mis hermanos, en nosotros. El Señor está sacando todas estas cosas que estamos leyendo allí de forma natural. Tienen un valor espiritual. El Señor tiene que limpiar su casa. Y esa es la labor que está haciendo aquí Osías, mostrándonos el Señor la labor que tiene que hacer el Espíritu en nosotros, de volver a limpiar esa casa, porque el Señor pues no puede habitar esa casa en esa forma en que llega a nosotros. Así es, mi hermano, cuánta cosa dentro de la casa de Dios. El Señor tiene que traer sus juicios.
El Señor tiene que abrir nuestros ojos para que saquemos todo lo que es perverso, idólatra, lo que no es, lo que no agrada al Señor. Todo eso tiene que salir de la casa de Dios, de nosotros, como dice el hermano Alex, de la congregación de los santos. Que cuando nosotros nos reunamos realmente sea en santidad, porque cada uno está haciendo su parte. Que podamos sacar todo esto de la presencia del Señor y realmente ser una iglesia que adora al Señor de verdadero corazón, de alma y corazón, como decía aquí la palabra, que ellos adoraron de todo corazón y con toda el alma. Que nosotros podamos entregarnos de verdad y tener esas reuniones cuando nos congregamos como iglesia, unas reuniones santas, unas reuniones donde de verdad se le esté dando al Señor el primer lugar, donde de verdad le estemos dando al Señor la gloria y la honra, no solamente en el momento en que nos reunimos, sino cuando vivimos individualmente, cuando cada uno está en su casa, en su trabajo, cuando está haciendo su vida familiar y personal. No haya tacha en nosotros. Eso es lo que está buscando el Señor, un pueblo que de verdad sea adorador en espíritu y en verdad, que seamos fieles. Eso es lo que el Señor está buscando. Está buscando un Josías que haga una reforma, que cambie, que quiera entregarse verdaderamente el pacto y que quite todo, que demuela todo lo que no es. Dice también, voy a seguirle leyendo, en el 11 dice, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová. ¿Cómo les parece? Unos caballos que estaban ahí, es que para el sol. Junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Carros del sol, imagínense todo eso. ¿Dónde habían copiado todo esto? De los pueblos vecinos. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la casa de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. O sea, él destruyó todo lo que habían hecho los anteriores reyes, que todavía permanecían allí. Y más adelante vamos a ver que hasta hayan todavía cosas de Salomón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret. ¿Cómo les parece? Ídolo abominable de los sidonios. A Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Ustedes recuerdan que este fue el pecado de Salomón? Y todavía existían esas cosas. Dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Así era que profanaban todas estas cosas. Cuando usted quemaba huesos de hombres sobre esos altares, quedaban profanados. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. ¿Cómo les parece? Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado al varón de Dios, el cual había anunciado esto. Ustedes recuerdan una historia que nosotros leímos por allá en Primera de Reyes 13, cuando era rey Jeroboam. Primera de Reyes 13, era rey Jeroboam. Resulta que Dios mandó un profeta, y a ese profeta el Señor le dio la orden de no tomar agua ni comer allí, y que fuera y le profetizase a Jeroboam, que luego salió otro profeta y lo hizo volver y lo hizo comer, y que a ese profeta luego se lo comió un león. Entonces resulta que este profeta vino y le profetizó a Jeroboam las palabras de Dios.
El capítulo 13 de Primera de Reyes, se los voy a leer. Dice: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, porque recuerden que todo esto comenzó con Jeroboam, porque él fue el que levantó 2 becerros, uno en Betel y otro en Dan, cuando el pueblo se dividió en los 2 reinos. Entonces dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. ¿Cómo les parece? Con nombre propio lo había anunciado este profeta. Hacía más de 300 años. Dice: el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y eso se cumplió. Ustedes siguen leyendo el capítulo 13, se van a dar cuenta de eso. Y el final de ese profeta, que es un poco extraño, recuerden que el otro profeta lo hizo volver, otro profeta viejo que había allí, él comió y bebió, y por causa de su desobediencia salió un león y se lo comió. Y luego lo sepultaron a ese profeta con honores, porque el profeta viejo lo quiso sepultar con honores, porque había dado esta profecía y que ciertamente esa profecía se iba a cumplir. Aquí se está cumpliendo, para que nosotros entendamos y no nos quede lugar a dudas de que la palabra del Señor es cierta. Mis hermanos, no la dudemos por un minuto. Si algo podemos resaltar esta noche en lo que hemos estado estudiando, es que la palabra del Señor es fiel, completamente fiel. Mónica, recordé el pasaje del profeta del primero que vimos. Primera de Reyes, capítulo 13. Y entonces, aquí se está cumpliendo. Fíjense, Josías derribó la imagen. Hasta ese momento no se había derribado el becerro, la imagen de acera y lo que estaba allí, en Betel. Y ese altar lo profanó. Dice: y se volvió Josías en el 16, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, tal como dijo el profeta, para que se cumpliese lo que el Señor había dicho. El 17 dice: después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Había un monumento allí especial. Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. ¿Cómo les parece? Había un monumento especial sobre el sepulcro del profeta. Eran los 2 profetas, el profeta joven que fue y lo comió el león, y el otro profeta que lo había hecho pecar. También él le dijo a sus hijos: cuando yo muera me sepultan al lado del profeta joven que vino de Judá. Y así lo hicieron. Y entonces dice que, y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. O sea que los 2 profetas estaban allí sepultados y no los tocaron para nada. Se estaba cumpliendo esta palabra, es impresionante, se estaba cumpliendo. Y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. O sea que él no solamente hizo la reforma y limpió a Judá, sino todo Israel. Se pasó al lado donde estaban las 10 tribus. Recuerden que Betel hacía parte de las 2 tribus. Y se fue por todo ese territorio y limpió completamente toda abominación, todo ídolo lo quitó. Dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua. En el 20 dice: mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. O sea, también
mató a esos sacerdotes idólatras que hacían estos cultos extraños a los dioses ajenos que estaban allí. O sea que hizo una limpieza total y quemó los huesos, o sea, profanando esos altares. ¿Qué dice Germancito? Es que estoy meditando en esto que hace como tanto énfasis la escritura de que la forma de profanar estos altares de todos estos dioses paganos que ellos habían pues tomado para sí, dice la escritura que era con huesos de hombres. Entonces estoy como meditando en eso porque veo ahí como esa aplicación de que el Señor dice que Él es Dios de vivos, no Dios de muertos, y como manifestando de que así como son ídolos, dioses muertos, pues los que los adoran son hombres muertos también, pero que el verdadero hombre espiritual, que es el que tiene la vida de Dios, pues adora a Dios, o sea, Dios es Dios de vivos, Dios es Dios de hombres espirituales, no de hombres naturales. Yo como algo ahí, como esa sombra, no sé si me entienden los hermanos. Yo creo que sí, Germancito, tiene que ver con eso. O sea, están muertos, ellos eran los idólatras, entonces como que les sacrifica como esas vidas a esos ídolos y de esa misma manera los contamina, contamina esos altares, quemando huesos de muertos, porque para ellos eso era contaminación. Los muertos no se podían tocar, ustedes saben que por las leyes era contaminarse. Entonces, cuando quemaban allí huesos de muertos era realmente porque estaba eso contaminado. Ya después lo que fueran a sacrificar allí ya no servía. Entonces, sí tiene algo que ver, o sea, es como mostrando la realidad espiritual. Ustedes tenían ídolos muertos, entonces miren, la muerte toca eso para que no sigan adorando lo que no es. Y él mandó a celebrar la Pascua. En el 22 dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de Israel y los reyes de Judá. Ya habíamos visto que Ezequías había celebrado también la Pascua, pero esta Pascua fue especial, una Pascua realmente especial, porque se había derribado y se habían quitado todos estos ídolos. O sea que es una Pascua nueva, diferente en ese aspecto. Dice, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo barrió Josías a los encantadores. También había además de eso encantadores, vean. Habían adivinos y terafines. Terafines son ídolos pequeñitos como que hacen unas esculturas pequeñitas. Y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Este es el último rey de Judá que va a hacer este avivamiento y esta reforma. Después de él vienen otros tres que realmente hicieron lo malo y viene el cautiverio. Así que por eso Josías nos enseña hoy esa fidelidad a la palabra, esa fidelidad al Señor, esa fidelidad de alma y de corazón. Mis hermanos, quedémonos con el mensaje de la palabra hoy. O sea, esa fidelidad tiene que verse en hechos, porque cuando él escuchó la palabra, rasgó sus vestiduras, le dolió en su corazón, sí, la sentencia, pero es que él había hecho pacto con Dios y decide entonces quitar y limpiar y hacer todo lo que le correspondía hacer. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando escuchemos la palabra, pues no solamente nos compongamos de corazón y de pronto lloremos y esto, sino que hagamos también lo que tenemos que hacer. Quitar, romper, quemar, todo lo que tenemos que quitar de nuestra vida, todo lo que no es. Tenemos que ser fieles
Y la palabra del Señor es la que nos mueve a esto. Nos sigue moviendo la palabra. Ahora no por ley, sino por la gracia y por el poder del Espíritu que nos lleva a cumplir con esa palabra y agradecer al Señor y a ser fieles a Él. Hoy nos